¿Qué es una célula procariota? Una célula procariota o procarionte forma organismos vivientes unicelulares pertenecientes al superreino e imperio procariota o a los dominios archaea y bacteria, dependiendo de la clasificación biológica que se prefiera. La principal característica de las células procariotas es que no tienen una membrana que delimite el núcleo celular y en cambio presenta su material genético disperso en el citoplasma, apenas reunido en una zona llamada nucleóide. Los organismos procariotas son evolutivamente anteriores a los eucariotas, es decir, aquellos que sí poseen un núcleo celular. Si bien las células procariotas surgieron en un pasado muy remoto, eso no significa que hayan desaparecido de la Tierra. De hecho, las formas de vida más simples son todavía organismos procariotas, como las bacterias y las arqueas. Esta simpleza que caracteriza a los organismos procariotas ha permitido su gran diversificación, lo que se traduce en metabolismos sumamente diversos y una enorme diversidad en cuestión de adaptación a diferentes ambientes, tipos de nutrición o incluso estructura celular. Las células procariotas pueden ser autótrofas o heterótrofas, tanto aerobias como anaerobias, lo cual se traduce en varios mecanismos de nutrición como la fotosíntesis, quimiosíntesis, nutrición saprófita, nutrición simbiótica, nutrición parasitaria. Las células procariotas pueden tener formas muy variadas y a menudo incluso una misma especie puede adoptar formas cambiantes, lo que se denomina plemorfismo. Sin embargo, se puede distinguir tres tipos principales de morfología. Coco es un tipo morfológico típico de las bacterias que presentan forma más o menos esférica y uniforme. Las bacterias también pueden presentarse en cocos en grupos de A2, diplococos, cocos en grupos de A4, tetracocos, cocos en cadenas, estreptococos y cocos en agrupaciones irregulares o en racimo, estafilococos. Bacilo, con forma de bastón y extremos redondeos, inclusive una vasta gama de bacterias y otros organismos saprófidos que vida libre. También se puede encontrar bacilos en grupos de A2 o formados filamentosos, por ejemplo, Escherichia coli y Clostridium botulinum. Espirilo, con forma helicoidal, suele ser muy pequeña y abarca desde bacterias patógenas hasta autótrofas. Esquiroqueta, también tiene formas helicoidales pero muy alargadas y flexibles. Vibriones, son bastones con formas de coma. Este grupo incluye a las del tipo Vibrio, un género de proteobacterias responsables de la mayoría de las enfermedades infecciosas en el hombre y los animales superiores, sobre todo aquellas típicas del tracto digestivo. El más conocido es Vibrio cholarea, agente causante del cólera. Algunas variantes de estas formas son los cocobacilos y las bacterias corineformes, bacilos irregulares con formas extremo ensanchado. La célula procariota tiene las siguientes estructuras. Membrana plasmática. Es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y que sirve de filtro para permitir el ingreso y o la salida de sustancias. Pared celular. Consiste en una capa resistente y rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular, lo que le confiere forma definida a la célula y una capa adicional de protección. La presencia de pared celular es un rasgo compartido entre plantas, algas y hongos, aunque la composición de esta estructura celular es distinta en cada uno de estos grupos de organismos. Citoplasma. Es una sustancia coloidal muy fina que compone al cuerpo celular y se encuentra en el interior de la célula. Nucleoides. No llega a ser un núcleo, es una región muy dispersa que forma parte del citoplasma, donde suelen hallarse una sola molécula circular de ADN que puede estar asociada con una pequeña cantidad de ARN y proteínas no histónicas. Esta molécula de ADN es indispensable para la reproducción. Ribosomas son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la extensión y traducción de la información genética, es decir, sintetizan la proteína requerida por la célula en sus diversos procesos biológicos conforme a lo estipulado en el ADN. Compartimientos procariotas son exclusivos de las células procariotas, varían según el tipo de organismo y tienen funciones muy específicas dentro de su metabolismo. Algunos ejemplos son clorosomas, carboxisomas, ficobilosomas, magnetosomas, orientación al campo magnético terrestre. Además, estas células pueden presentar otras estructuras como flagelo. Es un organulo en forma de látigo empleado para movilizar la célula a modo de cola propulsora. Membrana externa. Es una barrera celular adicional que caracteriza a las bacterias gram-negativas. Cápsula. Es una capa formada por polímeros orgánicos que se deposita por fuera de la pared celular.
Tiene una función protectora y también se utiliza como depósito de alimento y lugar de la eliminación de desechos. Periplasma. Es un espacio que rodea el citoplasma y lo separa de las membranas externas, lo que permite una mayor efectividad de distintos tipos de intercambio energético. Plásmidos. Son formados de ADN no cromosómico de forma circular que en ciertas bacterias acompañan al ADN bacteriano y se replican de modo independiente, lo que les confiere características esenciales para un mayor adaptamiento al ambiente celular. Las diferencias entre la célula eucariota y la procariota. La célula eucariota tiene núcleo, la procariota no tiene núcleo. La eucariota es más grande y la procariota es más pequeña. La eucariota tiene una reproducción sobre la mitosis y la otra tiene una reproducción binaria. La eucariota la membrana contiene carbohidratos ADN mucho más complejos. La procariota en la membrana carece de hidratos de carbono y de esteroles. La eucariota tiene forma de los demás organismos y la procariota comprende bacterias y cianobacterias. En la eucariota sí hay ciclosis y en la procariota también hay ciclosis. Las similitudes son la reproducción aeróbica, se alimentan de endocitosis, las dos son células de seres vivos, poseen pared celular, poseen membrana plasmática y las dos son células de seres vivos otra vez.